Buenos días a todos y muchísimas gracias nuevamente por la invitación a todos los organizadores. Yo quisiera hablar brevemente con ustedes por espacio de unos 30 minutos y voy a tratar de lograrlo porque el tema que voy a tocar me apasiona profundamente, pero es básicamente cómo buscar aumentar la capacidad de ejecución en los gobiernos. ¿Y por qué este tema es un tema relevante? Es relevante por múltiples razones. La ejecución del gobierno obviamente nos interesa a todos. En la medida en que un gobierno sea más eficiente y logre mayor capacidad de ejecución, todos estamos mejor. Pero ejecutar en el gobierno siempre ha sido difícil, pero últimamente se ha vuelto aparentemente mucho más difícil. ¿Y por qué pasa eso? Yo no sé si tenga la respuesta o no, pero creo que es una combinación de factores que están afectando particularmente a algunos de los gobiernos y en particular a los gobiernos de la región, en América Latina. Por un lado, venimos de una década relativamente buena de crecimiento en toda la región, por supuesto el Perú destacándose por encima de muchos de los otros países, pero un crecimiento que vino acompañado con una movilización social importante que se dio no solamente por unos procesos correctos de política pública, sino también porque en América Latina durante este periodo hubo también grandes programas sociales. Programas en algunas ocasiones, no tanto en el caso del Perú, aunque en el último gobierno se vio, pero sí lo vimos en Brasil, lo vimos en Chile, lo vimos en Colombia, en Argentina y por supuesto en Venezuela. Grandes programas sociales que estaban financiados de alguna forma con transferencias condicionales. Y estos programas de intervención directa de política pública sobre grandes masas de la población, por supuesto buscaban cerrar un poco la inequidad, pero al mismo tiempo también generaron una cantidad de expectativas sobre unos servicios y sobre unas transferencias y unos apoyos, en algunos casos existenciales, que se pudieron dar durante una década por lo menos y se están manteniendo actualmente. Eso genera expectativas de la población, expectativas obviamente frente a una necesidad imperante de cerrar la desigualdad en América Latina. Pero la gente se acostumbra a esas expectativas. Y si a eso uno le suma el que la economía no va tan bien ahora, que nos toma una crisis de commodities como la que nos ha golpeado en América Latina y que ha reducido muchísimo la posibilidad de gasto y de inversión de los gobiernos, pues se genera un cóctel muy complicado, en donde hay por un lado una serie de servicios sociales que ya se están dando, una serie de ayudas sociales que se están dando, que son necesarias, como les digo, pero donde no hay necesariamente los recursos para continuar bajo un esquema igual. Si adicional a eso sumamos que muchos de los recursos que se generaron deberían estar destinados a inversión y por distintos factores que vamos a tocar acá que tienen que ver con ejecución, no lograron generarse las inversiones a tiempo, no significa que las necesidades de inversión hayan cambiado. Por el contrario, han aumentado, pero mucha de esa inversión social en hospitales, en acueductos, en movilidad, en escuelas, más la inversión en infraestructura de transporte que se requiere para ser competitivos, no se puede seguir aplazando. Todos los gobiernos tienen, por un lado, unas exigencias de la población, fruto de muchos de los servicios que han venido prestando y que probablemente tengan que seguir haciendo, y por otro lado, necesidades de inversión muy altas. Y si a esos dos factores le combinamos otros dos, uno, las redes sociales, y otro, los organismos de control del Estado, generamos una situación caótica para ejecución en el Estado. ¿Por qué esos dos? Las redes sociales tienen muchísimas ventajas, tal vez la más importante de todas es que socializan, como su nombre lo dice, la información, pero al mismo tiempo generan retos importantes. Hoy en día un tweet puede desestabilizar un gobierno, o puede dejar muy mal parado a un funcionario, o puede tumbar, como en el caso de Egipto, todo un gobierno. Y esos tweets y las informaciones de las redes sociales se vuelven cada vez más poderosas, se generan líderes de opinión que no están en las columnas de los periódicos y que muchas veces están bien informados, pero muchas veces están muy desinformados. Lo cual hace también que los gobiernos tengan que actuar bajo una fuerza externa que no esperaban. Y si a eso le sumamos el hecho de que nuestros países en general están muy bien regulados
pero muy mal normados. Es decir, hay muchísimas leyes, pero esas leyes no tienen necesariamente la normatividad correcta. Eso genera un limbo jurídico para la toma de decisiones cuando uno es funcionario público. Y como funcionario público, cuando hay interpretación de la ley, no hay nada más peligroso para un funcionario público que la interpretación de la ley. Porque existen unos entes de control cuya función es precisamente asegurarse que la ley se interpreta correctamente en el ejercicio de la función pública. Pero si yo tengo distintas interpretaciones potenciales, le puedo hacer sencillamente un llamado de atención a un funcionario y decirle, como procurador, como fiscal, como auditor, esto puede tener este tipo de interpretación. Y como funcionario, si sé las consecuencias que puede tener eso en mi carrera, inclusive jurídicas y penales, dificulta la toma de decisiones. Entonces, si sumamos esos 4 aspectos, las expectativas en servicios y en subsidios que se han generado, la falta de recursos para mantener el aparato del Estado y para lograr las inversiones requeridas para ser competitivos, la transparencia en la información que nos generan las redes sociales y el manejo de información que se da en las redes sociales, y el exceso de legislación algunas veces y la falta de normatividad en otras, uno suma esos 4 aspectos que se presentan mucho en América Latina y entiende, no justifica, pero entiende por qué es tan difícil ejecutar. Sube uno de presidente o de ministro o de jefe de una agencia o en cualquier puesto de un cargo importante en el Estado y está en los ojos de todo el mundo y tomar decisiones es difícil. Sin embargo, para eso lo eligieron a uno y para eso lo nombraron a uno. Y por lo tanto es muy importante seguir movilizándose y lograr que el Estado funcione y que la ejecución se dé. Y un Estado cada vez es más complejo, aparecen más y más instituciones, aparecen muchísimos temas adicionales, la complejidad que nos trae ser un mundo global es altísima. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué puede hacer un Estado para ser más eficiente? Eso lo hemos venido estudiando bastante en la firma, trabajando con múltiples estados alrededor del mundo, y hemos visto que obviamente no hay una receta única, pero sí hay algunos estados que logran ser más eficientes que otros y ejecutar más. Y ejecutar no es gastar, ejecutar es lograr resultados de impacto, que es uno de los puntos que vamos a tocar. La diferencia entre decir ejecutar es que logré la ejecución del gasto público, no, ejecutar es que los resultados que esperaba se dieran, que es diferente. ¿Qué hacen estos estados? Estos estados, bueno, a propósito de eso, en Perú obviamente hay muchos temas y podríamos sencillamente coger el periódico de hoy y si leemos los 5 principales titulares del comercio, por lo menos, bueno, los 15, por lo menos 5 de ellos van a tener que hablar, o van a tener que ver con cómo en temas específicos en los cuales uno esperaría una mejor capacidad de ejecución del Estado. Esa expectativa solamente crece como una bola de nieve. Acá hay algunos ejemplos específicos. ¿Cómo logramos reducir la informalidad para lograr un crecimiento equitativo? ¿Sí? ¿Cómo logramos que los planes de seguridad social que se presentan ya sea por el gobierno o en el Congreso o a nivel de ciudad cada X tiempo, se puedan ejecutar? Somos buenos planteando planes, pero lo que es difícil es hacer que pasen las cosas. Lo que hemos visto es que los países que logran que se haga más, realmente la diferencia en lo que hacen es que tienen una disciplina de ejecución. ¿Qué significa una disciplina de ejecución? Para muchos de ustedes que están sentados desde el área del sector privado, quienes han estado en el pasado, ahora están sirviendo en el Estado, saben lo importante que es en un esquema competitivo poder ejecutar bien. De nada me sirve a mí tener una buena estrategia si no soy capaz de llevarla a la práctica. Y de nada me sirve llevarla a la práctica si en el proceso no doy utilidades como empresa. En el Estado el concepto es exactamente el mismo. Y aquellos países que logran entender que es cuestión de definir una estrategia, alrededor de esa estrategia, tener un muy buen esquema de gestión y que al final del día no tenga unos indicadores de medios, sino tenga indicadores de resultado del equivalente a las utilidades, pero acá haciendo mejoramiento en el índice de calidad de educación, mejoramiento en las condiciones de salubridad, ejecución de los programas de infraestructura, etcétera, de resultado. Pues cuando logro plantearlo bajo ese esquema, llego a la conclusión de que puedo efectivamente ser mucho más eficiente en ejecución. Perdón.
Eso es lo que hemos visto, que suena bastante obvio. Pero ¿cómo lo hace un Estado? Perdón. El primer paso que vemos que el Estado debe seguir es priorizar. Es muy difícil priorizar en el gobierno. Y es difícil porque la responsabilidad es sobre todo. A uno no lo eligieron para que le vaya bien al país en educación, pero que tenga problemas de transporte. Ni para que tengamos un esquema de seguridad social muy bien, pero la seguridad ciudadana sea un desmadre. Al Estado le corresponde cubrir todos los aspectos de la sociedad, por definición. Sin embargo, lo sabemos también quienes hemos estado al tiempo en el sector privado, sin prioridades es muy difícil lograr ejecuciones. Entonces, el reto para el gobernante es cómo, teniendo que cubrir todo, logra priorizar en algunos temas, definir cómo quiere ser recordado como gobernante, en qué temas específicos, temas de impacto, no temas de proceso, y comprometerse con ellos. Y ese es el primero de los grandes factores, buscar cómo priorizar. Lo difícil de la priorización nuevamente es que, como todo, la estrategia es priorizar. Uno define una estrategia porque está pensando en hacer algunas cosas y en el sector privado dejar de hacer otras. Lo difícil en el sector público es que yo no puedo dejar de hacer, pero sí puedo acelerar y asegurarme que en aquellas que prioricé logre los resultados esperados. Y ese es el primer paso. El primer paso es lograr priorizar en el gobierno, que de por sí es difícil. Pero no es suficiente. ¿Qué pasa en ese primer paso? Supongamos que soy capaz de priorizar. El siguiente es, más allá de la prioridad, tengo que llevar un plan de acción. Y un plan de acción que sea aterrizado y bien estructurado. Y uno de los grandes problemas que encontramos en ese segundo paso es cómo identificar correctamente la solución. Los estados están sobrediagnosticados, pero a pesar de eso, muchas veces los planes no están bien estructurados. Y muchas veces uno dice, es que en el estado no está la gente correcta para poder ejecutar ciertos planes o para inclusive poder estructurar ciertos planes de acción. Nosotros creemos que eso no es verdad. De alguna forma, el Estado tiene acceso a la gente correcta. ¿Quién más conoce cómo ejecutar un plan que la gente que ha estado todo el día pensando en él? ¿Quién más puede solucionar una problemática en calidad de educación que la gente que está alrededor del tema de la educación, que típicamente está centrada alrededor del Ministerio de Educación, de las universidades y del sector per se? El Estado sí tiene acceso al conocimiento. Lo que pasa es que muchas veces no sabe cómo organizarlo. Entonces, el segundo de los grandes puntos que nosotros vemos en lograr mejor ejecución, más allá de priorizar, es sobre esas prioridades, lograr unir al grupo de gente adecuada para que le ayude a plantear bien cuál es la solución. Y hemos visto que algunos estados lo hacen bastante bien. En un esquema que nosotros lo llamamos, debe tener muchísimos nombres dependiendo del país, pero laboratorios o labs, donde básicamente se sientan 30, 40 personas alrededor de esas prioridades y definen el plan de acción concreto. ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cuáles son las estrategias específicas? Y esas 30, 40 personas no todas son del Estado. Hay una parte muy importante, los responsables, por supuesto, naturales de cada uno de los temas que se priorizaron. Pero más allá de eso, se reconoce que hay un valor muy importante de la sociedad civil y se invita a participar, que va a ser crítico, como lo vamos a ver ahorita, en la capacidad de ejecución. Todavía estamos pensando. Pero en la medida que yo defino una prioridad, digo, mi prioridad es seguridad. Y en seguridad va a armar un plan de seguridad ciudadana que baje a las ciudades, por definición. Y lo voy a hacer trayendo este tipo de personas que me ayudan a organizar muy bien mi plan dentro del Estado, reconociendo que esto no es una responsabilidad de un ministro de Defensa, por ejemplo, sino es una responsabilidad de una serie de actores dentro del Estado que tienen que trabajar en la prevención, en la judicialización, en la captura, etcétera, pero también de una gente en el sector público, privado y social que conoce el tema. Ese es el segundo gran tema que hemos visto que ha funcionado muy bien. Nuevamente, el primero, priorizar. El segundo, organizar muy bien el grupo que le permite a uno llegar a una solución lo más idónea posible y que está al acceso y al alcance del Estado. Entonces, es un paradigma que el Estado no tiene el acceso a la gente correcta. Lo que pasa es que no necesariamente la aglutina de la forma correcta. El tercero es importantísimo.
Yo puedo tener la prioridad y puedo tener clarísimo cuál es el plan. Pero hay un viejo dicho que dice, en el Estado un plan sin presupuesto es un borrador. ¿Cómo funciona un Estado? Con base en un presupuesto de gasto o de funcionamiento y un presupuesto de inversión. Lo que no está incorporado en los presupuestos de funcionamiento o de inversión no existe. No existe porque no tiene recursos. Entonces, si esos planes no terminan incorporándose en los presupuestos, es un saludo a la bandera. Y uno puede tener sentado hasta el señor presidente de la República dándole un mandato a un ministro de que ejecute cierta cosa. Ese ministro, si no tiene bajo su propia estructura y su propio plan y bajo su propio presupuesto los recursos para hacerlo y no los asignó, o porque no quiso o porque no tuvo los recursos, está maniatado. Entonces hay que llevar todos estos ejercicios de priorización y de planeación a que sean reflejados en los presupuestos. Nuevamente, tomando el ejemplo de seguridad. Si como parte de mi plan de seguridad nacional yo necesito una serie de intervenciones del ministro de Transporte o del Instituto de Deportes del país o del instituto equivalente que se encarga de la formación para el trabajo, pero dentro de los presupuestos que ellos tienen nunca hay una asignación presupuestal para cumplir con el plan nacional de seguridad ciudadana, no se va a dar. Entonces el tercer paso es importantísimo y el tercer paso es nuevamente priorizar, armar los planes con la gente idónea y el tercero es que queden involucrados en los presupuestos. Y en eso el rol del ministro de Hacienda a propósito es fundamental. ¿Sí? No porque sea un superministro, pero en todos los países es claro que el ministro de Hacienda maneja la chequera. Y si maneja la chequera, tiene una pieza adicional de información o de poder o como lo queramos llamar, y es la asignación de los presupuestos o la discusión por parte del gobierno de ese vicepresidente de finanzas que tenemos frente a los distintos sectores de cómo se asigna el presupuesto. Entonces, ahí hay una pieza fundamental en asegurar que cuando se asignan esos presupuestos tengan una asignación que esté por lo menos alineada con los planes de gobierno centrales priorizados. Si no, el presidente va por este lado y los ejecutores van por otro. Ese es el tercer paso. El cuarto paso está muy relacionado con el tema que les comentaba de las redes sociales, y es los tiempos en los cuales el gobierno se sabía, la respuesta era el sabelotodo, se acabaron. En un mundo interconectado como estamos hoy en día, tan global, con acceso a la información inmediata, en donde un Twitter cambia una posición frente a un gobierno, es muy importante socializar los temas. Y en la medida en que yo tenga el plan, si ese plan no está socializado suficientemente, no hay un involucramiento de la población, no estoy en la mejor posición, solo por llamarlo de esa forma. Y esa socialización no es solamente, obviamente, hacer una interlocución o escribir un artículo. Hoy en día esa socialización está muy atada al manejo de las redes sociales. A cómo yo genero realmente la posibilidad de que la gente opine y que haya un diálogo. Cuando yo hago una intervención en televisión o yo genero un artículo, ahí no hay diálogo, ahí estoy informando. Pero yo necesito generar un diálogo porque eso me da el apoyo ciudadano para lograr los cambios que quiero. Porque cuando haya desinformación, hay otros ciudadanos que se han informado que ayudan a decir, oiga, eso no es verdad. Lo que están haciendo es esto. Y me ayuda a generar un esquema de fiscalización y control y gestión de desempeño que vamos a ver es muy relevante. Ese es el cuarto componente. Nuevamente, prioridades, la gente idónea en esos laboratorios, presupuestos, una retroalimentación del público y un diálogo. El quinto parece obvio, pero muchas veces se cumplen esas cuatro y la quinta, que era la más obvia, no está. Y es, no hay un roadmap, no está el proceso claro de cómo sigue una implementación. Se diseña una estrategia y después se dice, ejecútese y cúmplase, como dicen los decretos de gobierno. Y se voltea todo el mundo y dice, ¿y cómo? ¿Cómo se ejecuta? ¿Cuál es el detalle? ¿Cómo se implementa? Imagínense ustedes en una compañía privada donde se diga, oiga, vamos a ganarle a la competencia, ejecútese y cúmplase. Bueno, pues veremos cómo, carajo, ¿cierto? Eso pasa en el gobierno igualito.
Vamos a mejorar la calidad de educación, vamos a subir en PISA y vamos a estar entonces en PISA tantos niveles por encima. Ejecútese y cúmplase. Necesito el detalle de la ejecución de un plan de esos. Y si no está escrito, no existe. Entonces, nuevamente, el quinto es, tiene que haber el detalle específico de cómo ejecuto un plan, una estrategia. Hasta ahí ya la comuniqué. Ya hasta inclusive tengo a las redes sociales y todo el mundo diciendo, chévere. Bueno, ahora, ¿cuál es el detalle? ¿Dónde están los detalles de cómo se maneja eso? Pero aunque yo tenga el detalle, todavía no es suficiente. Gobernar es difícil. Yo ahora necesito que se ejecute. Ya sé qué es lo que tengo que ejecutar en detalle. Necesito que se ejecute. Y ahí típicamente aparece una unidad que está de moda hoy en día. Ustedes pueden haber oído hablar que se llama el Delivery Unit, la unidad de ejecución, que no es nada diferente de un esquema que ha venido surgiendo en distintos países del mundo, en los estados, en los gobiernos, que reconoce que ejecutar es muy complejo cuando tengo que ejecutar todo. Yo no puedo tomar la decisión de que no voy a hacer carreteras. Entonces, en los temas prioritarios del gobierno, se diseña una unidad específica que diga, yo no voy a reemplazar el gobierno porque no puedo desde una unidad chiquita ejecutar todo el presupuesto de funcionamiento o de inversión de un estado, ni puedo solucionar todos los problemas, pero sí puedo al priorizar, asegurarse que tengo los recursos, asegurarse que tengo la gente correcta, asegurarse que tengo el apoyo ciudadano, asegurarse que tengo el plan de acción. Esta unidad tiene que ayudarme a controlar que en estos temas no falle y que me juzguen a mí la historia como gobernante si en estos temas logré o no logré los resultados que ha propuesto. Entonces le pongo la prioridad y el foco con una línea de mando presidencial para que en estos temas no falle. Y eso es la famosa unidad de delivery. Es un grupo casi que de un carácter ministerial, porque típicamente donde funciona muy bien, reporta a la presidencia o al primer ministro o al dito, a quien esté a cargo, y esa unidad lo que hace es que actúa específicamente solo sobre esas prioridades. Oiga, que miremos el tema de que hay un paro, no, ese no es mi problema. Oiga, que miremos el tema de que se nos atrasó un tema de telecomunicaciones, ese no es mi problema. Yo estoy absolutamente enfocado en estas prioridades y sobre estas prioridades convoco a las distintas entidades del Estado, supraministerial, porque toco muchos ministerios, transversal a las entidades del Estado, y digo, oiga, sobre el plan que ejecutamos, ¿cómo vamos? ¿Cómo va usted, señor ministro? ¿Cómo va usted, señor ministro? ¿Cómo va usted, señor ministro? ¿Cómo va usted encargado de planeación? ¿Cómo va usted encargado del tema de fiscalización? Cada uno de ustedes. De tal forma que puede identificar dónde está el cuello de botella. ¿Pero qué pasó? ¿No lo metió en sus presupuestos o sí lo metió? ¿No lo pudo ejecutar o no? ¿Cómo lo ayudamos? Y ese rol, cuando tú sientas a personas, cuando uno sienta a personas que son influyentes, que son importantes, que se han ganado sus cargos, a nadie le gusta que lo llamen 3 veces y le saquen bandera roja. Entonces hace que la gente actúe. Pero además de eso, si le ponemos una gotica de dientes y le decimos, oigan, ¿por qué no ha podido solucionar este problema? No, es que tengo un problema porque el problema no es mío, es de la alcaldía del Callao que no está permitiendo que ejecutemos esta parte en los planes para mejoramiento de las escuelas para la calidad. Bueno, si quiere vamos y hablamos con el alcalde, lo invitamos. ¿No puede hacerlo? Bueno, yo voy a hablar. Entonces, interviene en un esquema catalítico, puntualmente. No puede reemplazar al funcionario, pero no le da excusa. Y si uno plantea ese tipo de comportamiento en una empresa privada, cuando tiene un super macroproyecto que tengo que cambiar el SRP, funciona. Obviamente si lo plantea en el Estado, funciona también. ¿Cuál es el reto? Yo puedo tener el mejor carro de la Fórmula 1. Y esta es una unidad que puede ser súper bien estructurada, lindísima. Pero si ese carro de la Fórmula 1 no tiene el piloto correcto, es decir, no tiene el líder correcto, no funciona. Y si no tiene el equipo correcto, y si no llego a pits a tiempo, y si no hago todos los análisis de Big Data hoy en día para identificar los cambios en motor en vivo para poder ajustar, no gano. Entonces yo necesito detrás de eso, no solamente que tenga la estructura, yo puedo montar un Delivery Unit y es más burocracia. Necesito el líder de ese Delivery Unit. Que sea una persona que sepa ejecutar, que no sepa mandar, o que sea muy bueno políticamente, pero muy malo administrativamente. Es una combinación. Tiene que ser bueno políticamente para mover a los políticos, pero tiene que ser muy bueno administrativamente. Y tiene que tener un equipo que tiene que ser pequeño, porque esto no es burocrático, porque es de prioridades únicamente, de primer nivel. Típicamente,
con una serie de skills, de habilidades diferentes, que son algunas políticas, pero ya así en el siguiente nivel, de capacidad de gestión y de ejecución, que muchas veces se encuentran en el sector privado. Por lo tanto, la alianza público-privado para buscar buenas unidades de ejecución es crítica, porque los skills de seguimiento de proyectos típicamente están mucho más en el sector privado que en el sector público. Y tengo que traerlos como un skill nuevo, de adaptarlo al sector público. Pero, aunque tenga la unidad, nuevamente, si priorizo, si tengo a la gente correcta, los pongo a trabajar en esos laboratorios, si tengo el plan, si lo llevo a presupuestos, si lo socializo, si tengo el roadmap de ejecución y tengo la unidad, no es suficiente todavía. Lo que hemos visto es que, además de eso, tengo que asegurarme que tengo el esquema de gestión de desempeño y de resolución de problemas, es decir, que esa unidad pueda actuar. Y parece obvio, pero no lo es tan obvio. Primero, porque muchas veces no tenemos toda la información. Entonces, le pedimos, aunque tenga uno del equipo idóneo, todo lo que les acabo de decir es clase mundial. Y le pregunto uno a una unidad de estas, ¿por qué no se están cumpliendo las mejoras esperadas en los índices específicos de seguridad ciudadana? Ah, es que no tenemos la información. Es que no hay una fuente confiable. Es que la línea base que se planteó la policía es distinta de la línea base que tenemos en el Ministerio del Interior. Es que la información que llegamos nos llega con 2 meses de retraso de las regiones. Entonces no sabemos dónde está pasando qué, y entonces cómo actuamos. Entonces eso tiene que tener un sistema de información detrás, como en cualquier otro proyecto. Entonces cuando no están esos sistemas de información, vamos medio a ciegas. Eso es una torre de control. Uno de los mejores ejemplos de las unidades de gestión fue el que instauró en su momento Tony Blair, que después se fue replicando en muchos países, y que hoy en día es la base fundamental de PEMANDU, que es la unidad de ejecución del gobierno malayo, que es de las más conocidas del mundo. Y es una torre de control. No es nada distinto de, si vamos a tocar el tema de la prioridad de seguridad ciudadana, pues tenemos un cuarto de, ¿cómo se llama eso? Un cuarto de control, ¿sí? O de crisis de seguridad ciudadana, donde vemos en tiempo real qué está pasando y vamos identificando y diciendo, el problema central está en estos temas de prevención en estas regiones generados por estas situaciones. Ah, bueno, actuemos. ¿Cómo entre nosotros podemos solucionarlo? Sentando alrededor de la mesa, en ese cuarto, a la gente que puede solucionarlo. Y eso es fácil de decir, pero difícil de comentar, de unir, cuando uno reconoce que en el mundo actual el gobierno no gobierna, el gobierno cogobierna. Yo puedo ser el mejor ministro de Educación, pero si no soy capaz de influenciar a los secretarios municipales de educación, ejecútese y cúmplase. Y el secretario, si no tiene eso dentro de sus planes, o no lo ha habido, o no sabe cómo hacerlo, pues ni ejecuta ni cumple. Entonces, ¿cómo conecto yo la realidad de que la ejecución es local, es urbana, con la realidad de que el pensamiento y la unidad de política está a 10 millas de distancia? Y entre estos dos, si no tengo una comunicación entre los dos, si no hay un acuerdo plan entre el gobierno local y el gobierno nacional, good luck, buena suerte. Se me acabó el tiempo. Muy rápidamente, ¿cuáles son las otras? La otra es desarrollo de capacidades. ¿Por qué desarrollo de capacidades? Como ejecutar es tan difícil en el gobierno, si uno logra una ejecución, tiene que aprovecharlo. Tiene que, no solamente políticamente aprovecharlo, sino tiene que asegurarse que deja unas capacidades mínimas y una institucionalidad mínima para que quien venga después no me lo cambie. Y nosotros lo vemos como ministros del mismo ramo, del mismo partido, con el mismo presidente, llega uno después del otro y cambia por completo, como si esto fuera un yate y no un transatlántico. Y hoy vamos para allá y mañana vamos para allá. Si yo logro que un programa vaya funcionando bien, desarrollo las capacidades alrededor de la gente para poder hacer que efectivamente quien venga diga, oiga, esto es bueno, esto tiene un fin político para mí también, y con base en eso avance. Las últimas dos, porque son 10, son comunicación del impacto. Comunicar, 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 comunicar. Nuevamente, las épocas en las cuales no solamente el gobierno pensaba solo, sino filtraba un poco lo que estaba pasando, son casi imposibles de mantener. Hay que comunicar constantemente, hay distintos mecanismos de comunicación que permiten no solamente la retroalimentación,
sino empiezan a generar el último punto, y es un punto de institucionalización, y es una cultura de gestión de desempeño. Porque si yo estoy obligado cada 3 meses, cada 6 meses, cada año a tener una rendición de cuentas, yo no me debo sentir mal como funcionario público. Si esa rendición de cuentas se lleva bajo un esquema factual, es lo que me protege a mí de que el día de mañana un tuitero me desbarate un plan o me haga quedar mal por falta de información. Porque hay mucha gente que sabe qué es lo que estoy haciendo, qué he hecho bien y qué he hecho mal. Y ese es el último punto, cómo institucionalizo, que es un tema cultural. Eso es lo que hemos visto, ¿sí? Eso es lo que hemos visto. Me salté las láminas, pero les eché el cuento, por lo menos. Tal vez, para cerrar, les quisiera mostrar un video. Esta es la importancia de que sea sector público-privado. Y estos son ejemplos específicos que se los podemos mandar al correo o los publicamos en lo que sea, de que sí se puede, y se pueden muchos temas lograr, ya sea a nivel nacional, o a nivel ministerial, o a nivel sectorial, o a nivel de ciudad. Sí se puede lograr cumplir con metas agresivas en tiempos cortos. Creo que inclusive el presidente Piñera está por acá. Él tiene muy buenos ejemplos en Chile de cómo se logró eso durante su gobierno. Estos son los 10 puntos que les comentaba y quería dejarlos para terminar porque se me acabó el tiempo por completo con un video de 2 minutos. Defining plans is one thing, but ensuring effective implementation of that plan is another. The biggest challenge for governments now is how do I make sure that the people can touch, feel and see what I am delivering. There's a common set of challenges between what gets decided in a cabinet room and what actually happens in a classroom 500 kilometers away. McKinsey Delivery is an integrated end-to-end approach that delivers results. This is not a one-off peak performance. This is about a change in a government's underlying capacity and capability to deliver. Delivery labs are a whole new way of working with governments, with private sector to be able to achieve results. It's helping them to develop their own answer. It's helping them to create something that they know will work and take forward. ليست كورش العمل التقليدية والتي تنتهي ممكن في توصيات وما إلى ذلك، لكن هذه معامل التنفيذ هي منتج. It fosters collaboration, it brings the stakeholders together and helps to overcome the silos. Very importantly, it doesn't leave anything to interpretation, but it provides a very high level of detail. People know exactly what to do when, and every single action and the resources for that are signed off by the relevant stakeholders. Once we have agreed on where we want to go, then the issue is how do we get there? The job of the delivery unit is to help the rest of government succeed and deliver. The delivery unit analyzed it independently. They interacted with the program people. You could describe a delivery unit as the peacekeeper of implementation. It's a small unit of high caliber people that reports to the champion of a transformation. The delivery unit is there to, on the one hand, manage their performance, drive delivery, on the other hand, problem solve and support. For governments, it's not enough to deliver. You must be seen to deliver. In one country, it was around reporting results every week in the traditional newspaper. In one country, we worked with them to use physical signage. Social media is important, giving citizens the options of using their smartphone to take photographs of problems that gets immediately uploaded to a public website and stays on that website until it's resolved. Delivery allows you to crack through those problems and to achieve outcomes that are big and fast that the people can touch and feel and see. Thinking about it, it appears to me like a miracle, because really things which we thought were impossible to get a solution, we can all now see some light at the end of the tunnel. This has never happened before on such a scale. It has been unprecedented. It has been a wonderful experience. It is a beginning of a
wonderful journey. This is development alive, right? This is not about writing papers and doing strategies and macroeconomic analyses. This is bringing people together to drive development.